Es que el ministro que es cabeza de una casa ministerial tiene una responsabilidad enorme porque, mire, por ejemplo, nosotros acá en Don Torcuato contamos con 3 cultos en la semana, solo 3, miércoles, sábados y domingos. Es decir, que en la semana solo hay 3 oportunidades para volcar en una hora algo de lo que Dios quiere que la iglesia esté recibiendo. Entonces, supóngase entre 1 hora, hora y cuarto de la palabra, entre las 3 oportunidades, son 3 horas y media, más o menos, en toda una semana, para dar lo que Dios quiere que el pueblo reciba. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de grandeza, hermano. Yo sé que por ahí puede haber gente que se mandó ahí al ministerio, pero no busca de Dios y no tiene palabra. Y 3 cultos le parece un montón. Dice, yo qué sé qué predicar. No tengo idea qué predicar. Y bueno, algo se me va a ocurrir y se rasca la cabeza, ¿no? Puede haber ministros así, bueno, no sé. Para mí, hermanos, es una responsabilidad tremenda porque todo lo que Dios va derramando es un montón. ¿Y cómo hago yo para sintetizar y darlo en 3 oportunidades cuando tengo 3? Porque hay veces que por ahí viajo y ya perdí una oportunidad. Aunque sé que el que queda predicando Dios lo usa, ¿amén? Pero le estoy contando cómo lo tomo yo. Es una responsabilidad enorme. Y entonces tengo que orar mucho y pedirle a Dios, guíame de todo lo que voy recibiendo en la semana. ¿Qué doy el sábado? ¿Qué doy el miércoles? ¿Qué damos el domingo? Señor, por favor, guíame. Y por eso es que durante toda la semana estoy desarrollando esa tarea, que es muy importante. Un pastor que no tiene el tiempo para desarrollar esa tarea no está haciendo el oficio correcto como pastor. ¿Oye lo que digo? Y tiene que tener el tiempo para hacerlo porque lleva tiempo estudiar una palabra. Por supuesto que tiene que haber una base de estudios bíblicos que uno ha realizado, fue creciendo en el camino del Señor y tiene que tener una base, hermano, porque si no es muy difícil. Bueno, quien les habla desde chiquito iba a la escuela dominical, desde muy pequeñito, aprendiendo versículos bíblicos desde que tenía 3 o 4 años. Y me acuerdo que el primer versículo bíblico que aprendí me lo enseñó mi madre y lo repetíamos todas las noches antes de dormir. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Amén. Así que es el primero que aprendí. Después, el primero que aprendí en la escuelita dominical, porque en aquella época la escuela para niños en la iglesia se desarrollaba los domingos. Entonces se llamaba escuelita dominical. Y el primer versículo que aprendí yendo a la escuelita fue: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Qué lindo. Lo que aprendes de chico no te olvidas más. Y bueno, y así aprendiendo de la palabra de Dios durante toda mi niñez, adolescencia, en la juventud, yendo también al seminario y demás. Bueno, hay una base, uno tiene una base y esa base, como le pasa a los médicos, como le pasa a todos los profesionales, se tienen que ir actualizando, pero tenés una base. A eso súmele que también un ministro tiene que recibir de otros, porque ese es parte del trato de Dios para tu corazón. Cuando uno cree que no necesita escuchar a otros, estamos en problemas. Es cierto que a medida que vos vas madurando y creciendo en la revelación de la palabra, va a ser más difícil escuchar a otros. Porque cuando no tenés tanta revelación, cualquier colectivo te deja bien, hermano. Y escuchás a un predicador, a otro, y de todo, decís, esto está bueno todo. Cuando vas creciendo en revelación y empezás a filtrar lo que escuchás, oís con atención y decís, este pifia en la doctrina. Aquel predica lindo, tiene energía, pero el versículo que agarró no es para ese lado. Aquel otro también, carismático, qué sé yo, pero después lo que hace no está bueno. Y uno no puede estar recibiendo de alguien solo por lo que dice, sino que tiene que estar atento a lo que hace también. Porque hay muchos bandidos, hermanos, muchos salvajes, falsos ministros
en la cristiandad. Y muchas veces esos bandidos predican bien, hermano. Son buenos oradores, captan la atención de la gente, son buenos para exponer, pero llevan una vida que no es lo que enseña la palabra de Dios, ni para un ministro, ni para un cristiano siquiera. Entonces hay que descartar. Y uno cuando empieza a evolucionar, a crecer, entonces descarta, y después no te queda mucho margen, hermano. Pero yo le doy gracias a Dios que ahí aparece una bendición enorme, que es la bendición de tener cobertura. Y entonces uno, después de varios años de desarrollar cobertura, cuando yo entendí espiritualmente lo que era cobertura, tuve mi primer padre espiritual y a él me pegué y de él bebía, de él recibía y él era el que me formaba. Cuando partió con el Señor y me quedé sin, muchas gracias, mi padre espiritual, el Señor me proveyó otro. Entonces, yo recibo también de mi segundo padre espiritual y lo escucho, y también uno va formando ya una línea ministerial. Uno después de tantos años ya sabe de qué se trata y entonces con ese conocimiento puedes evaluar a otros también y entender que hay otra gente de Dios que también va por tu mismo río y entonces de ellos también beber. Entonces le cuento todo esto, no sé por qué, aunque me sospecho que Dios le está dando data a gente que ha llamado para el ministerio y que a veces nadie le dice estas cosas. ¿Cómo se hace? Bueno, secretos de la oficina pastoral. Y entonces uno va recibiendo. Al principio, uno tiene que copiar. Y esa es parte de la humildad que Dios tiene que tratar en un siervo. De que no se crea ya de una la gran cosa, sino que entienda que necesita aprender de otro. Entonces me acuerdo cuando estaba mi primer padre espiritual, yo recibía de él y cuando me tocaba ministrar, si me daban oportunidad, yo copiaba mucho de lo que recibía de él. Prácticamente en todo. Más o menos agarraba para dónde iba su palabra, para dónde direccionaba él la doctrina y el mensaje que le daba a la gente, tomaba de eso y lo admiraba y lo amaba tanto que también se me pegaban muchas de sus gestos inclusivemente. Porque, hermanos, los hijos tienen los gestos del padre. Y así uno hace al principio, mejor lo seguro, copiá y dale. Le pones tu condimento también, pero esencialmente copias lo que estás aprendiendo del que Dios puso sobre ti como cobertura. Cuando pasa el tiempo, ya después vos podés empezar a hacer tus propias canciones. ¿Me doy a entender? Cuando alguien aprende a tocar la guitarra y quiere compartir y cantar y tocar algo en público, lo primero que va a hacer es cantar una que se saben todos. Bueno, dice, esta canción es de Gardel y Lepera. Y ahí empieza, ¿no? Y todos saben más o menos de qué se trata. Bueno, esta es composición de, bueno, no sé, Román Riquelme. Y le da. Y luego dice, ahora les quiero cantar una canción de mi autoría. Y la gente ya dice, a ver si está al nivel de lo que ha venido cantando, ¿no? Y a veces más o menos va por ahí, el aplauso más es de apoyo que de reconocimiento de talento, pero así se va desarrollando. Y un día compone una canción que uno dice, wow, qué linda. Pero ¿cómo llegó a ser un buen compositor? Primero tuvo que tocar las canciones de otro. Bueno, más o menos para que tenga una idea, es así con el ministerio. Entonces uno primero copia todo, pero después ya empezás vos a componer tus propias prédicas. Por decirlo de alguna manera, no es que las prédicas uno las compone, pero creo que me doy a entender, ¿verdad? Y ya te vas animando. Y por ahí las primeras veces que vos soltás tus prédicas propias, te das cuenta en la reacción de la gente que no es la misma reacción que cuando te cantás la de Gardel y Lepera, ¿viste? Pero hay que hacerlo igual. Y hay que ir mejorando y hay que ir desarrollando.
y Dios así te da el crecimiento. Con mi segundo padre espiritual pasó lo mismo y fue más traumático todavía porque yo venía de una formación teológica tradicional. Y me encuentro con esta bestia bíblica que me sacudió toda la estantería. Y yo digo, ¿y ahora? Todo lo que aprendí en la escuelita. Entonces primero hay que sentarse a escuchar. Escuchar. Y entonces de tanto que escuchás, de tanto que recibís, empieza a suceder otra vez que se te pegan hasta los gestos, porque los hijos tienen los gestos del Padre. Amén. Pero no es cuestión de escuchar a todo el mundo. Eso te pasa cuando no tenés casa y cuando no tenés padre. Sos como un niño en la calle, extiende su mano y espera de todo el mundo. Y ahí le da una monedita a alguien que tal vez no es muy buena persona. Viene de pegarle a la mujer. Pero vio al chico y dice, ay, se enterneció mi corazón, dice. ¿No? Porque la gente está media loca, hermano. Y le da una moneda. El pibe recibe porque necesita. No le está preguntando al que le da la moneda, ¿usted es una buena persona? No le importa, la recibe porque necesita morfar. Pasa un narcotraficante y le deja $. El pibe va contento porque necesita comer, pero no sabe de dónde está recibiendo. Pero qué distinto cuando uno tiene casa y tiene padres. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Es maravilloso. Denle un aplauso al Señor si lo cree. Amén. Mirá, yo creo que nunca tenemos que dejar de darle gracias a Dios que Él ha sido bueno con nosotros en ese sentido. Y no me ha dejado sin padre. Y la época que estuve sin padre espiritual fue horrible. Pero también fue parte de un trato de Dios para entender a la gente cuando está en esa situación. Vos te podés congregar, podés tener tu ministerio, podés estar fluyendo en tu ministerio, pero cuando no tenés padre y no tenés casa. Pero qué diferente es cuando ya hallás ese hogar espiritual que Dios tenía para ti. Y entonces escuchaba. El primer congreso al que pude asistir de este segundo papá espiritual que Dios me dio fue en el 2009. El Señor proveyó para que pueda irme con mi esposa a Guatemala. Y entonces fue el primer congreso al que asisto durante casi una semana. Y escuchar a todos los que mi padre espiritual le habilitaba el púlpito. Y escuchar, recibir. Yo me di cuenta que en ese momento yo no podía estar ahí compartiendo. Si me daban la oportunidad de compartir, bueno, diría algo y compartiría algo desde mi posibilidad con amor y con ganas de bendecir, pero no, ese momento tenía que sentarme a escuchar. Había gente que manejaba un lenguaje, manejaba una revelación que yo no tenía pero que anhelaba y que me daba cuenta que Dios me la estaba regalando por misericordia. Qué lindo cuando Dios te da la oportunidad de tener una casa. Bueno, pasaron los años, hermanos, y entonces uno ya después se familiariza, ya recibe las veces que uno ha predicado, recibiendo, copiando de su padre ha sido de bendición, y después ya empezaron las veces donde uno empieza a soltar sus propias composiciones también, pero ya bajo esa nueva revelación, bajo esa doctrina, bajo esa luz que ahora Dios te permite tener. Y entonces, hermano, el ministerio, la casa, todo crece, todo evoluciona. Y hoy, después que pasaron varios años, me doy cuenta que en el espíritu uno se vuelve selectivo. Y tengo muy pocas personas como referentes de quienes puedo recibir una palabra. No son muchas, pero son una tremenda bendición. Y me siento a escuchar de ellos y sobre todo de quien es mi padre espiritual. Y también a veces pispeo que andan predicando otros, a veces me fijo si alguno
de los que hace 2 o 3 años pispié y andaba errado, me fijo qué tan errado sigue o si se arrepintió de sus pecados. A veces pispeo así, pero a veces no tengo mucho tiempo para andar pispeando demasiado. Entonces, ahí voy recibiendo la palabra. A la vez, tengo que hacer mis propias investigaciones. Y toda palabra que finalmente va a ser traída a la iglesia tuvo que haber pasado por mi espíritu. Y en base a lo que yo ya he recibido, ya he escuchado y fui formado bajo la cobertura que tengo, y también en base a lo que es la casa que Dios me dio a pastorear. A veces cuando uno está recibiendo de otro ministro y ese ministro predicó una prédica que a uno le impactó, maravillosa, hermosa, pero esa prédica fue para un determinado pueblo. Y impactado por esa prédica, dice, ya sé que voy a predicar el domingo. Y va a su iglesia y quiere dar lo que Dios preparó para otra casa, pero no es para esta otra casa. ¿Me doy a entender? Entonces, hoy día muchos ministros con el tema de YouTube y con el tema de Google piensan que esa es su fuente. Se sientan a preparar un mensaje y dicen, Señor, gracias por Google y por YouTube. Amén. Y ahí copian, pues van a la iglesia y lo tiran. Pero así no se hace. Tiene que pasar por ti el mensaje. Mira, yo he escuchado a Horacio Salazar y a Sergio Enríquez no sé cuántas veces. Miles de prédicas, tal vez exagero si digo miles, no sé, capaz que sí, miles. Son muchos años. Desde los 12, 13 años que escucho a Horacio Salazar y después a Sergio Enríquez, y ahora tengo 20. Estoy a poco de 40 y son muchos años. Tal vez son miles de prédicas, pero no todas esas son para predicar en la casa donde Dios me puso a pastorear. Algunas son para que yo aprenda ciertos elementos doctrinales, otras son para mí, otras sí son para tomar y compartir con el pueblo. Entonces uno en la oficina ministerial tiene que ir evaluando todo eso. De todo lo que voy recibiendo, tengo que ver, bueno, Señor, acá recibí papas y acá tengo maíz y acá hay uvas y tengo pan y acá tengo harina y acá tengo esto y lo otro. Ok, pero para el sábado, ¿qué cocino? ¿No? Para el domingo, ¿qué tengo que presentar a la iglesia? Y así es donde el Espíritu Santo te guía y te da la palabra para ministrar. Todo esto que les conté es parte de una intimidad del ministerio pastoral, pero entiendo que acá hay gente que necesitaba escuchar eso para saber cómo manejarse y entender que no está prohibido escuchar predicadores y está bueno que los pases siempre por el filtro de la doctrina que vos manejás y de la cobertura que tenés. Pero por sobre todas las cosas tenés que escuchar a quien es tu cobertura, tu Padre espiritual. Y escucharlo cuantas veces puedas. Una misma prédica la puedes escuchar. Mira, dicen los que saben, en la universidad, decían, había escuchado en una oportunidad que para que una cátedra le quede al alumno a través de lo que es oírla, tendrá que escuchar la grabación de la cátedra 7 veces. Y después de 7 veces de escucharla, entonces le ha quedado el concepto aprendido. Así dicen los que saben. Bueno, antes que ellos digan eso, ya la Biblia nos habla de oír la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios la tienes que repetir. Por eso, hermanos, cuando uno está desarrollando ministerio, y aprovecho que están los pastores de Casa MCN, gran parte de la tarea que tienen que hacer es repetir lo que van recibiendo, repetir. Y claro, le van agregando su condimento y van haciendo sus composiciones luego, pero
es importante estar repitiendo y trasladando lo que se recibe de la fuente. Amén. Amén. Ahora, si usted está en la casa A, pero se pasa escuchando las prédicas de la casa B y C, entonces ¿para qué está en la casa A? Váyase a la B y a la C. ¿Me doy a entender? Entonces ¿está prohibido, pastor? No, nada está prohibido. Todo me es lícito. Pero tienes que entender cómo funciona para que vos seas efectivo en lo que das. Porque la palabra de Dios es semilla. Semilla que se siembra para engendrar. Y tú no puedes ser padre si primero no eres hijo. Amén. Entonces ahí es donde muchos empiezan a tener problemas y tal vez después el ministerio no les funciona. Si tu ministerio es salmístico, de alabanza, o evangelístico, o pastoral, o profético, siempre que te vas a parar a ministrar, tenés que estar trasladando la semilla que recibís, porque no puedes paternizar si primero no eres hijo. Y nadie tiene que venir a decirte, lo que vos dijiste es lo que predicó el pastor Martín la otra vez. Sí, claro, obvio. Estamos sembrando la misma semilla. Solo que después le vas poniendo tu condimento. Pero tiene que estar esa semilla, porque esa es la que Dios mandó para esta casa. Amén. Y ahí es donde se empiezan a engendrar los hijos, y ahí es donde la iglesia va a crecer. A veces algunas iglesias no crecen porque está trabada la semilla. Y yo sé que a los que nos toca predicar muchas veces nos agarra entusiasmo porque escuchamos a uno, a otro, y decimos, uy, todo eso está bueno, y hacemos después queremos hacer una ensalada para darle a la gente, y la gente no tiene identidad. No te entendió nada de lo que quisiste trasladar. Las intenciones fueron buenas, pero así no funciona. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, qué importante, hermano, es tener casa, tener padre y entender que Dios me ha designado un camino, una línea, un río por el que yo debo navegar. Y gloria a Dios por los demás, y los bendigo a todos los que estén en las cosas correctas del Señor, pero yo sé cuál es el camino que Dios me marcó a mí. Y saber eso, hermano, es ya una ventaja y una bendición inmensa. ¿Y por qué les hablo esto hoy? Porque de todo lo que en la semana Dios me estuvo hablando, me llegó el pensamiento de vientos. Ayer yo le contaba a la iglesia que este va a ser un tiempo de sacudimientos. Y usted sabe que cuando se sacude algo, todo lo que no pertenezca y no esté afirmado a ese algo se cae. Por ejemplo, si yo sacudo esta toalla, imagínese usted que aquí hubiera pedacitos de hoja o algo que se cayó de aquí, pero si yo la sacudo, entonces todo lo que no pertenece, lo que no es de esta toalla se va a caer. Y ayer yo le contaba a la iglesia, así va a ser en este 2017, va a haber sacudimientos. Las naciones serán sacudidas. Y muchas cosas que se robó el sistema babilónico a través de las naciones, muchos recursos que ellos retienen, pero no es de ellos, al ser sacudidos se caerán, y esos recursos llegarán a las manos de los herederos, de los hijos de Dios. Dice la Biblia, Él va a trasladar lo que amontonaron los impíos, se lo dará a los justos. Diga conmigo, tiempo de sacudimiento. Pero entonces el Señor me hablaba también que cuando decimos sacudimiento, también tenemos que entender que es porque van a venir tormentas, vientos, huracanes, hermanos, que van a sacudir los cimientos, van a sacudir las casas. Y si no estás edificado sobre la roca, te vas a venir abajo. Vienen vientos que se van a llevar puesto aún a ministros. Y por eso la casa de Dios tiene que estar afirmada y entender lo que es tener una casa y tener una cobertura. Y que tienes que
alinearte y alinear todas las cosas que te ocurran en la vida con esa casa y con esa cobertura que Dios puso sobre ti. Tenemos que sacarnos de la cabeza ese chip diabólico que tienen muchos cristianos de la cristiandad moderna hoy, que piensan que pueden cambiar de iglesia como se cambian de calzoncillo, hermano. No es así. Es más, uno no debería jamás cambiar de iglesia, salvo por razones que sí son valederas, en un lugar donde se presentó la apostasía, se presentó herejía, se presentó el pecado y la cabeza del lugar no quiere restaurarse. Uno primero tiene que orar, ir a charlar con sus autoridades, decir, pastores, ¿qué está pasando? ¿Por qué se predica esto si tantos años usted nos enseñó la palabra y ahora está diciendo esta herejía? Ahora le abre las puertas a ese que vino a predicar y dice cosas que... A ver, explíqueme, tal vez yo no lo estoy entendiendo, por favor, quiero... Primero, con buen espíritu, tratar de salvar la cosa. Y puede que por ahí uno estaba equivocado, el pastor te lo explica, o uno lo entiende, lo ve por la palabra y dice, no está bien, entonces me quedo tranquilo. Pero en otras ocasiones uno dice, el pastor no tiene manera de justificar esa nueva doctrina de que el pastor puede tener 4 mujeres. O le chorea la plata a la gente, o le enseña a hacer cosas que la Biblia no dice. Vamos a hacer pacte, pero ¿dónde está eso en la palabra? No importa si no está en la palabra, pero pacte. Entonces uno ahí tiene que tomar una decisión, a pesar del dolor, porque es tu casa. ¿Me siguen? Un pastor cae en pecado o practica el pecado, hermano, porque también hay diferencia entre la caída y la práctica. Pero hay gente que ya practica, como ayer hablábamos de Sansón. Y cuando no es que reconoce el pecado, cuando lo descubren, porque no es que él se presenta y confiesa, lo descubren, que andaba en adulterio o qué sé yo, en vez de dejarse restaurar, se enoja, se cierra. Lamentablemente en lugares donde desde la cabeza está el problema de pecado, de iniquidad, y no hay ganas de restaurarse, no quiere ponerse bajo cobertura, y lo mejor que puede hacer, hermano, ahí es rajar, porque si no te vas a hundir con ellos. No, yo me voy a quedar para pelear desde adentro. ¿Qué pelear desde adentro si vos no sos la cabeza? La gente que he escuchado decir, yo me quedo porque hay que pelear desde adentro, glu, se ahogaron. Porque lamentablemente si tú no eres el pastor de la iglesia, tú no vas a cambiar la iglesia. Puedes hablar con el pastor, puedes sugerirle al pastor, puedes orar por el pastor, pero el que va a tomar las decisiones es él. Y si vos ves que está en pecado y no quiere cambiar, no se quiere restaurar, no quiere ponerse bajo una sana cobertura, no quiere sacar la herejía que están predicando, lo mejor es rajarse con todo dolor. Pero entonces ahí sí hay una justificación valedera para irse. Pero si no, hermano, uno no debería irse. No debería irse. ¿Está oyendo? Sucede algo grave en la iglesia que no queda otra que irse a otra iglesia. Bueno, pero si no debería uno, a pesar de todo lo que te pase a vos, o lo que le pase a los hermanos, o lo que le pase al pastor, vos no tenés que moverte de donde Dios te puso. Salvo esas excepciones que mencioné, salvo esas excepciones que, hermano, encima son traumáticas y a todos causa dolor. Pero por eso cuando nosotros en Casa MCN recibimos a gente que viene de un trauma así de otros lugares, tenemos que amarlos, abrazarlos y bendecirlos y entenderlos. Es difícil. Y solo con la ayuda de Dios saldrán adelante. ¿Cuántos dicen amén? Hay casos donde tal vez no se presentó un pecado. No es que haya algo malo, pero lo que sucede es que
Tú estás en un momento espiritual y ministerial donde necesitas una cobertura adecuada y poder lanzarte y funcionar con lo que Dios te ha dado, y resulta que estás en un lugar donde el pastor todavía no es esa cobertura. Por ahí lo será en unos años para mucha gente, pero hoy no lo es para lo que tú necesitas. Dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese nada me faltará implica que tampoco te va a faltar corrección, disciplina. Nada me faltará. Nada me faltará, incluyendo disciplina, corrección. Que me metan el dedo ahí en la llaga, que me traten ahí el orgullo. Yo necesito un pastor así. Si yo voy a una iglesia y tengo muchos talentos, tengo túnicas de 12 colores, y el pastor es un pastor de una iglesia que él siempre quiso tener a alguien que lo ayude, porque está ahí recién empezando a amasar sus panes, recién está ahí, aunque pueda tener muchos años, pero los años en esto no influyen. Acá el tema es la madurez espiritual, y algunos ministros recién están aprendiendo a hacer sus primeros pancitos. Y cae una familia, suponete, de músicos talentosos. Que el pastor, pobrecito, toda la vida estuvo con ese que toca 3 notas nomás. Y llega uno que agarra el instrumento, cómo cambia los cultos. El pastor dice, qué lindo. Pero tal vez esa familia ministerial que hasta están con proyectos de grabar un disco y tienen talento, todo, necesitan un pastor que los cubra y que no les haga faltar nada, incluyendo la disciplina, las correcciones que necesitan. Pero ese tipo de gente a veces va a lugares donde todavía el pastor no está a la estatura para cubrirlos. El pastor le dice todo que sí, con tal de que sigan tocando, ¿entendés? No, porque desde que están ellos, la iglesia cambió, los cultos, así que... Y el tipo es un desgraciado, no lo respeta al pastor, le hace desaires, está agrandado, porque él sabe, él dice, acá no me van a echar nunca, si yo me voy, no cantan nunca más esto. Yo soy la estrella de la iglesia. Y a veces en las iglesias pareciera como en los equipos de fútbol, donde el director técnico tiene a uno que es talentoso jugando, pero es un desastre, no entrena, divide al grupo, pero no tiene la estatura, ni tiene la personalidad para ponerlo en el banco. ¿Qué hace, no? Bueno, esos son problemas que se dan a veces en el deporte, a veces en el arte, en una empresa, pero se quiere meter en la iglesia también. Entonces, ese pastor tiene que tener la humildad para reconocer, o yo aprendo de esto y me pongo firme y empiezo a pastorear como debo pastorear, o reconocer todavía estoy en pañales y tengo que seguir madurando y no puedo pastorear a esta gente. Por otro lado, esta gente, y si me están filmando, sería bueno un primer plano, a esa gente le haría. Vos sabés que te congregás en esos lugares porque te conviene, porque no te gusta un verdadero pastor que te ponga los puntos en la I. ¿Me van siguiendo? Pero lo necesitas. Entonces a veces hay gente que tiene que moverse a un lugar porque necesita una cobertura que donde estaba no la tenía. Y Dios ahí está acomodando espiritualmente los propósitos y todo lo que Dios quiere hacer a través de cada una de nuestras vidas. Entonces esas son razones valederas. Pero si no, mire hermano, no debería moverse de su iglesia. Algunos se van de su iglesia, dicen, no, vamos a esta otra para apoyarlo. Al hermano está empezando una obra, vamos a apoyarlo. Usted no puede congregarse en un lugar para apoyar a nadie, así no funciona. Dios no depende de que vos apoyes a alguien. Cuando escucho gente que le pregunto, ¿y dónde te estás congregando? No, con tal, es un pastor que recién empieza, lo estamos apoyando. Digo, qué soberbia, qué orgullo, y pobre ese pastor. No sabe la piedrota que tiene ahí en la iglesia. Ningún apoyar, vos necesitás
que el pastor te cubra, te bendiga, te forme, te discipline. Entonces, ¿qué hay que apoyar? Como que le estuviera haciendo el favor al pastor. Y si alguno quiere venir a esta iglesia y dice, vamos a apoyarlo a Martín, ni venga, hermano. No cometa ese error. Usted tiene que venir a una casa para reconocerla como casa y ponerse bajo una cobertura y dejarse formar y ministrar. Vamos, diga al que tiene al lado, qué importante es tener casa, hermano. Entonces, Dios me decía, es importante esto porque vienen vientos. ¿Qué se vienen, hermanos? Sacudimiento fuerte. Y nosotros tenemos que estar alertas. Y uno de los pasajes que tenemos que considerar es el de Efesios, capítulo 4, verso 14. La Biblia de las Américas es la que vamos a leer. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Le ruego que lo lea conmigo. Efesios capítulo 4, verso 14. Dice así la palabra del Señor. A ver si la podemos compartir en la pantalla para que todos veamos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Tremendo. Y esto es lo que la Biblia dice que va a suceder en el tiempo final. Vienen vientos fuertes, hermano. No minimice esto. No diga, bueno, una frase del pastor. Vienen vientos. Ya están en el mundo, pero se intensificarán en este tiempo. Vienen vientos fuertes que van a llevarse puestos familias, matrimonios, pastores, iglesias. Y uno de esos vientos es el que aquí llaman viento de doctrina. Qué importante es la doctrina. ¿Qué valor tiene la doctrina? En la iglesia moderna, en la iglesia actual, donde la gente se está alejando de la palabra, prolifera el concepto de que la doctrina déjala a un lado. Lo que importa es Cristo, el amor de Cristo. Esas estupideces, ¿viste? De alguien que nunca leyó la Biblia. La doctrina es importante. Por supuesto que la fuente, la roca de nuestra salvación y lo principal es Cristo. Por supuesto, eso es obvio, ni hay que decirlo. Pero también es importante la doctrina. Decir que la doctrina no es importante, Cristo es lo importante, es como el que dice, yo no tengo pastor, Jehová es mi pastor, el mismo salame, ¿entendés? Son errores garrafales, hermanos, que aunque a veces le trato de poner un poco de humor, es triste. Porque gran parte de la cristiandad está en ese error. Entonces, cuando no tenés pastor, cobertura, cuando no tenés casa, viene cualquier doctrina y te lleva como los vientos llevan a las olas. Y noten que ahí dice, sacudidos por las olas. Yo dije en los primeros días del 2017 será un año de sacudimientos. Ya desde que estábamos terminando el año pasado y comenzando este año, yo le dije a la iglesia, Dios va a hablar fuerte a la iglesia. La palabra va a sacudir la iglesia. Y la sacudió, hermano. Pero también en ese sacudimiento nosotros tenemos que entender que el diablo va a querer aprovechar para llevarse puesto gente y sacarlas de la voluntad del Señor. Y uno de los vientos que va a usar es el tema de la doctrina. Por favor, acompáñeme a mirar Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primera de Timoteo 4, 16. Por eso creo que al principio
comenté un poco de cómo debe un ministro preparar la palabra para una casa que pastorea o una casa que va a ir a predicar. Y quiero que preste atención a toda esa introducción que hice, porque este tiempo va a ser importante, hermano, que uno se identifique claramente con la casa a la que pertenece. El movimiento espiritual que se está soltando no va a respetar pelos ni marcas, pero solo va a respetar las casas cuyas puertas tengan la sangre del Cordero. Pero si no, se va a llevar puesto todo. Y por eso tenemos que estar alerta. Mire cómo dice este pasaje. ¿Lo leemos juntos? Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Quisiera que leamos este mismo pasaje en la versión Reina Valera y que usted lo lea conmigo y podamos recibir la palabra. Como dice, ten cuidado y de la doctrina, la enseñanza doctrinal que da, tené cuidado. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Atención. No importa la doctrina. Dicen en algunas radios cristianas, cuando vas a querer una hora, ¿viste?, para predicar, dice, sí, acá recibimos a todos los pastores de todas las iglesias, solo no predique doctrina. No, dice, porque no queremos tener problemas, porque por ahí un pastor tiene una cosa, otro, y si no vamos a predicar doctrina, entonces ¿qué vamos a predicar? No, porque lo importante es Cristo. Cristo salva, no la doctrina. ¿Cómo dice el Señor? Cristo salva, no la doctrina. Repítalo, ¿cómo es? Cristo salva, no la doctrina. Entonces leamos 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, ¿qué hacemos con ese versículo, don director de la radio? Bueno, lo que pasa es... Ahora, mire esto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Quiere decir que yo no puedo cuidar la doctrina si primero no tengo cuidado de mí mismo. Amén. Tener cuidado de mí mismo es cómo vivo yo. Y lo que está diciendo ahí entonces es que la doctrina está pegada a tu estilo de vida. Lo que está diciendo Pablo a su discípulo Timoteo es, vos podés saberte la Biblia de tapa a tapa, pero la gente ve lo que vos hacés. La gente mira cómo vivís, tu testimonio, tu comportamiento. Entonces, cuídate, Timo. Cuídate y cuida la doctrina. ¿De qué vale que usted se sepa 500 versículos de memoria, pero los vecinos escuchan el griterío en tu casa cuando te peleas con tu mujer? Después te parás y querés hablar de los 4 ángeles y los caballos y qué sé yo, el Apocalipsis. ¿De qué vale, hermano, que sepamos tanto de la venida del Señor y manejemos la Biblia si cuando hablamos con los hermanos los tratamos mal? Cuando se hablan por WhatsApp se tratan mal, se hacen desaires o se ofenden. Entonces, ¿para qué tanta escatología si sus vidas, su testimonio no está siendo cuidado? Tremendo. Codiarlo al que tenés al lado, decirle, la doctrina tiene mucho que ver con cómo vivís. Si no, usted solo viene y escucha y repite como loro, pero no lo está viviendo. Las doctrinas del Señor se viven. Ahora, dice ahí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué hay que persistir? En cuidarme y cuidar la doctrina. Si yo persisto en cuidarme y cuidar la doctrina, entonces te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ahora acompáñeme a este pasaje para ir entrando al final. Dice,
Proverbios 18:1. Mire qué impresionante esto. Proverbios 18:1. Vamos a leer, tendrás la versión Reina Valera 2000. Es una traducción muy interesante de este pasaje y a mí me gustaría que lo leamos con la revelación que trae el Espíritu Santo. Dice amén. Mira cómo dice. Vamos a leerlo juntos. Según su antojo busca el que se desvía. Mire, tiene que aprender cómo se leen los proverbios. Los proverbios te tiran una frase, luego hay o una coma o un punto y coma y viene otra frase. Eso significa que la primera frase del versículo te está dando una condición o una actitud. Y la segunda frase después del punto y coma es la consecuencia. Entonces, mire, dice, según su antojo, busca el que se desvía. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? En toda doctrina se envolverá. A ese lo van a agarrar todos los vientos de doctrina y va a ser una ensalada, va a tener un malambo mental, hermano. Pobre. Un rato va a estar que los G12, después va a los encuentros, después el G14, después está con los solos Jesús. Otro día lo saluda y te dice Shalom, Yeshua. Agarra todo. Pobre. En toda doctrina se envolverá. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ahí dice, el que según su antojo busca. Es decir, busca según lo que se le antoja, según lo que él quiere. Entonces va a una iglesia que se predique lo que él quiere. Busca su antojo. El que va a iglesias o se pone bajo un pastor buscando lo que él quiere escuchar, lo que él quiere que le ministren, ese está desviado. Lo voy a decir de nuevo. Todo el que busca una iglesia donde digan lo que él quiere que le digan, ese está desviado. ¿Y qué le sucede a un desviado que anda buscando que le digan lo que él quiere? Toda doctrina, todas las que andan en el aire, todas se las agarran. Pobrecito. Entonces ayúdame al que tenés al lado, decirle, qué bueno que tenemos casa y tenemos cobertura, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, diga conmigo, Señor, gracias que tenemos casa y tenemos cobertura. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Dan gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias, papito hermoso. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mire, el tiempo me avanzó. Entonces todo lo que tengo que seguir ministrando va en el segundo culto. Pero aquí tengo que parar ahora el primer culto y decirle que oremos y que preparemos nuestra ofrenda ahora, en agradecimiento a Dios por la casa que nos ha dado, por tener una cobertura fuerte y entender que no me debo mover. Nadie debería moverse de su lugar, salvo por razones así como las que les mencioné. Tal vez hay gente que se fue de su casa espiritual donde Dios lo había puesto, no por razones valederas. La verdad, hablando acá entre nosotros, hermano, a calzón quitado, diría mi abuela, que yo le decía, abuela, no se quite nada, hablemos tranquilo. Pero hablando en confianza, hermanos. Hay gente que se ha ido de sus iglesias no por razones valederas. La verdad, en confianza acá entre nosotros. Te calentaste, te enojaste y dijiste, chao, me voy. Esa es la realidad, delante de Dios. Acá estamos en la mesa del Señor. La realidad es esa. Te enojaste y te fuiste. Quizá pasaron los años. Pasaron muchos años.
Y bueno, entre todo lo malo que te pudo pasar y todo lo mal que pudiste haber hecho, entre todo eso, la misericordia de Dios estuvo, te guió el Señor y llegaste a esta casa. Yo hoy no te estoy diciendo aquí que te tengas que ir y volver allá de donde venís. No digo eso porque tal vez a pesar de todo eso malo, Dios movió las cosas para que hoy estés aquí. ¿Me entiendes? Pero sí deberías arreglar eso. No te digo volver, porque probablemente ese ya no sea tu lugar. Y Dios te trajo aquí y ahora este es tu lugar. Entonces no te digo volver, pero sí te digo deberías arreglar. Deberías para estar bien, para asegurarte de estar bien delante de Dios. Amén. Sobre todo si ahora decís, ahora sí tengo una casa con doctrina, con palabra. Bueno, entonces que lo demuestre tu testimonio. ¿Sabes por qué a veces cuando compartís de la Navidad o compartís de las doctrinas que el Señor nos permite manejar a nosotros? ¿Sabes por qué a veces la gente te rechaza y te critica? No porque tenga un argumento contra lo que decís, sino porque tal vez hiciste cosas que a ellos los lastimó. Entonces, por más que digas verdades, no te las pueden recibir porque tienen el dolor de las heridas que le provocaste. ¿Me doy a entender? Entonces, para sanar eso y poder ser de bendición a todos, por ahí, mire, desde anoche el Señor me viene hablando de esto. Por ahí, esta semana haya que tomar una ofrenda de paz, ir al lugar donde Dios te está indicando en el corazón, decir, perdón, pastor, mire, vine porque yo me fui una vez mal y no está bien lo que hice. Y le pedí perdón a Dios, pero me faltaba pedirle perdón a ustedes. Y yo ya tengo una casa donde estoy, pero yo no estoy bien si no puedo estar en paz con esta que también fue mi casa. ¿Qué pasaría en una oficina así? No sé. Puede que se larguen a llorar, se abracen, haya un Martín Miranda tocando de fondo. Puede pasar. ¿Cómo puede pasar que el pastor te saque carpiendo, hermano? Tómatela. La Biblia dice, en lo que dependa de ti, estate en paz con todos. Amén. Oramos. Señor, gracias porque nos estás revelando lo que estás queriendo ver en tu iglesia, en tu pueblo. Gracias porque nos traes verdad para que la